Nunca imaginé que, a mis 67 años, tendría que luchar por el respeto dentro de mi propia casa. La humillación tiene un sabor amargo, especialmente cuando viene de alguien que debería considerarte familia. El desprecio corroe el alma como óxido, lentamente, hasta que no queda nada más que dolor y resentimiento. Mi nombre es Eulalia Moreno. Viví una vida de privilegios y buen gusto en mi mansión Los Cipreses, rodeada por las colinas de Valparaíso y recuerdos que construí junto a mi difunto esposo, Eduardo. Durante décadas, fui propietaria de Galería Aurora, una de las galerías de arte más exclusivas de la ciudad, vistiendo nuestras paredes con obras que seleccionaba personalmente en mis viajes por Europa y Latinoamérica. Cada cuadro en mi colección cuenta una historia. Buenos Aires bajo la lluvia de otoño, Ciudad de México en una tarde soleada, Santiago durante la Navidad. No son apenas telas pintadas, son pedazos de mi vida, momentos cristalizados en óleo, acuarela y carboncillo. La soledad después de la muerte de Eduardo fue devastadora. Las habitaciones de la casa parecían resonar con el silencio. Las cenas, antes animadas con invitados y conversaciones, se convirtieron en momentos solitarios donde solo el tintineo de los cubiertos rompía el silencio opresor. A veces, me encontraba hablando sola, solo para escuchar una voz humana reverberando por las paredes de mármol. Fue en ese momento de fragilidad cuando mi hijo Nicolás sugirió que él y su esposa, Verónica, vinieran a vivir conmigo. «Será bueno para todos, mamá», dijo con esa sonrisa que siempre me recordó tanto a su padre. «No estarás más sola y podremos ahorrar para comprar nuestra propia casa». En ese momento, sentí una ola de alivio y gratitud. Mi hijo estaba volviendo a casa. Habría voces, risas, vida nuevamente. Las primeras semanas fueron como un sueño. Preparé la exhabitación de huéspedes con la mejor ropa de cama que tenía guardada. Puse flores frescas en los floreros de cristal que recibí en mi boda e incluso contraté un equipo para limpiar la piscina que llevaba años sin uso. Nicolás, siempre discreto y amable como su padre, traía pequeños regalos, un dulce de la confitería que me gustaba, un libro que vio en una vitrina. Verónica, una mujer de 32 años con rostro de muñeca y ojos astutos, parecía educada y atenta. Elogiaba la decoración de la casa, preguntaba sobre las porcelanas antiguas que coleccioné a lo largo de los años y se ofrecía a ayudar con la cena. No me di cuenta de que estaba siendo estudiada, evaluada. Como un depredador que analiza a su presa antes del ataque, Verónica observaba mis hábitos, mis debilidades, mi patrimonio. El cambio fue sutil al principio. Pequeños comentarios disfrazados de preocupación. «Eulalia, ¿no crees que ese espejo es demasiado grande para este pasillo? Podemos cambiarlo por algo más moderno. O entonces, estas cortinas son tan pesadas, dejan el ambiente oscuro. Vamos a poner algo más ligero». Poco a poco, mi casa empezó a cambiar. Los portarretratos con fotos de Eduardo fueron reemplazados por decoraciones impersonales, como si estuvieran borrando su existencia y, consecuentemente, parte de la mía. Cedí en muchas cosas para mantener la paz. Cuando Verónica reorganizó la cocina, tirando utensilios que guardaba hace décadas, me tragué la incomodidad. Cuando cambió el horario de las comidas para adaptarse a su cronograma de influencer digital, como se autodenominaba, acepté sin quejarme. Nicolás, siempre ocupado con su trabajo en la oficina de contabilidad, parecía ajeno a las pequeñas usurpaciones diarias. Fue en una tarde de miércoles que crucé la línea entre aceptación e indignación. Volvía de mi caminata matutina en la Plaza Mirador, acompañada de Amelia, mi amiga de décadas, cuando escuché risas provenientes de mi habitación. Al abrir la puerta, encontré a Verónica y dos amigas que nunca había visto antes, revolviendo mi armario. Vestidos esparcidos por la cama, zapatos por el suelo, joyas que guardaba en estuches de terciopelo abiertas sin ningún cuidado. Me quedé paralizada, observando aquella escena surrealista. Verónica se probaba mi vestido valentino verde esmeralda, aquel que Eduardo me dio en nuestro aniversario de 30 años, comprado en una boutique exclusiva en Milán. La tela abrazaba su cuerpo joven mientras desfilaba frente al espejo, bajo las miradas admiradas de sus amigas. «¡Qué vintage maravilloso!», exclamó una de ellas. Y pensar que estaba enmoheciéndose en este armario
respondió Verónica ajustando el escote. Cuando finalmente notaron mi presencia, hubo un momento de vergüenza. Las amigas intentaron disimular, pero Verónica mantuvo la barbilla erguida, desafiante. Eulalia estaba mostrando a las chicas tus ropas. Son piezas históricas, ¿verdad? Algunas son realmente bonitas, a pesar de antiguas. Sentí la sangre subir a mi rostro. Este vestido, mi voz salió temblorosa. Fue un regalo de mi esposo. Tiene valor sentimental para mí. Verónica se encogió de hombros sin quitarse el vestido. Pero ya ni siquiera lo usas. ¿Está guardado desde hace cuánto tiempo? ¿Años? ¿Para qué mantener estas cosas ocupando espacio si no son usadas? Es un desperdicio. Intenté argumentar, explicar el significado, pero fui interrumpida. Eulalia, necesitas entender que tu tiempo ya se acabó. Estas ropas merecen salir, ser vistas. Eres una señora ahora. Deberías usar cosas más adecuadas a tu edad. Las palabras me golpearon como una bofetada. Señora, adecuadas a la edad. Frases aparentemente inofensivas que cargaban el veneno del edadismo, de la falta de respeto, de la invalidación de quién era yo y de lo que aún podría ser. Las amigas salieron poco después, sintiendo la tensión en el aire. Verónica, sin embargo, continuó usando mi vestido durante el resto del día, como si fuera una victoria personal, una declaración de territorio. Por la noche, cuando Nicolás llegó del trabajo, intenté conversar sobre lo ocurrido, pero él minimizó la situación. Mamá, no seas tan apegada a las cosas. Solo son ropas. Verónica admira tu estilo. Deberías sentirte halagada. Aquella noche lloré en silencio, abrazada a la almohada que aún guardaba el débil aroma del perfume de Eduardo. Me sentí invisible, descartable, como si mi existencia estuviera condicionada a la utilidad que aún pudiera tener. Lo peor no era el vestido en sí, sino el símbolo de lo que estaba sucediendo. Estaba siendo gradualmente borrada de mi propia vida. En los días siguientes, Verónica intensificó su apropiación. No solo ropa, sino joyas, zapatos, bolsos, nada estaba a salvo. El armario que antes organizaba con tanto cuidado se convirtió en un campo de batalla. Encontraba mis piezas tiradas en rincones, manchadas de vino o perfume fuerte, botones arrancados, cierres rotos. La frase que más me hería se repetía con variaciones. Ya ni siquiera los usas, vieja acabada. Tu tiempo se acabó. Palabras afiladas como navajas, lanzadas con una sonrisa en los labios y ojos fríos que me evaluaban, esperando una reacción. Pero yo no reaccionaba. Me tragaba el llanto, la protesta, la indignación. Temía perder a mi hijo, quedarme sola nuevamente. El miedo a la soledad me convertía en cómplice de mi propio borrado, hasta que llegó la invitación para el evento benéfico anual del Centro Cultural Las Américas, una de las noches más importantes del calendario social de la ciudad. Durante décadas, asistí a este evento junto a Eduardo, siempre con un nuevo vestido elegido especialmente para la ocasión. Era una tradición, un momento de celebración de nuestra comunidad y de las artes que tanto amábamos apoyar. Fue cuando supe, a través de Amelia, que Verónica planeaba usar mi Valentino verde esmeralda en el evento. No solo usarlo, sino alterarlo para modernizarlo. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Algo dentro de mí, que había estado dormido durante meses, despertó con una fuerza que ni yo misma reconocía. Mientras contemplaba el vestido que había sido modificado sin mi permiso, recordé a mi abuela, quien había trabajado como costurera para el teatro regional en los años 30. Entre las muchas historias que me contaba cuando era niña, había una sobre los trucos que los diseñadores de vestuario usaban cuando querían crear incomodidad intencional en ciertos actores durante presentaciones específicas. A veces, querida, necesitamos enseñar lecciones sin palabras, decía con un brillo travieso en los ojos. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que te han borrado de tu propia vida? ¿Que tus sentimientos, tus recuerdos, tus posesiones más preciadas fueron tratados como insignificantes? ¿De dónde nos acompañas hoy? Me encantaría saber quién está escuchando mi historia. Déjame tu comentario abajo. Cuéntame si algo de lo que he narrado resuena contigo. Y si aún no te has suscrito al canal Abuela Recordó, te invito a hacerlo ahora para no perderte la continuación de esta historia y muchas otras que te harán reflexionar sobre el valor de la dignidad a cualquier edad. Al principio,
Los cambios fueron tan sutiles que apenas los notaba. Como gotas de agua que lentamente erosionan la piedra, Verónica fue transformando mi hogar sin que yo pudiera defenderme adecuadamente. Todo comenzó con pequeños comentarios sobre la decoración. Eulalia, estas lámparas son tan anticuadas, deberíamos cambiarlas por algo más moderno. O, este tapiz oscurece demasiado la sala. ¿No crees que algo más claro haría que el espacio pareciera más grande? Cada sugerencia venía envuelta en un tono de preocupación fingida, como si realmente estuviera pensando en mi bienestar. Y yo, en mi deseo de mantener la armonía familiar y la compañía que tanto anhelaba, cedí. Una lámpara aquí, un tapiz allá. ¿Qué importancia tenían realmente estos objetos comparados con la presencia de mi hijo en casa nuevamente? Lo que no entendí entonces fue que no se trataba de objetos aislados, era una invasión sistemática, una usurpación territorial calculada. Cada objeto reemplazado borraba una parte de mi historia, de la vida que Eduardo y yo construimos durante 4 décadas. El retrato de nuestro viaje a Machu Picchu, que presidía la entrada principal, fue sustituido por una abstracta pintura en tonos grises que Verónica trajo de una galería de arte emergente. Es de un artista que será muy importante en el futuro, explicó con aire de suficiencia, como si mis años dirigiendo la Galería Aurora no me hubieran enseñado a reconocer el verdadero talento. Una mañana bajé a desayunar y encontré la mesa del comedor completamente reorganizada. La vajilla de porcelana francesa que Eduardo y yo compramos en nuestro 20º aniversario había sido guardada en cajas en el sótano, reemplazada por platos minimalistas en blanco y negro. ¿Dónde está mi vajilla?, pregunté, sintiendo una opresión en el pecho. Verónica apenas levantó la vista de su teléfono. La guardé. Ocupa demasiado espacio y estos nuevos platos son más fotogénicos para mi contenido de Instagram, como si mi hogar fuera ahora su estudio personal de fotografía. Cuando le mencioné el tema a Nicolás esa noche, restó importancia a mi preocupación. Mamá, solo son platos. Podemos sacarlos cuando tengamos invitados especiales. Verónica necesita este espacio para su trabajo. ¿Su trabajo?, pregunté confundida. Pensé que estaba buscando empleo en marketing. Bueno, ahora es creadora de contenido. Está construyendo su marca personal. Es el futuro, mamá. Deberías apoyarla en lugar de aferrarte a cosas viejas. Aquella palabra, viejas, resonó en mi cabeza durante días. ¿Era eso lo que mi hijo pensaba de mí también? ¿Una cosa vieja a la que no había que prestarle atención? Los horarios de la casa también cambiaron gradualmente. Las comidas, que siempre habían sido momentos sagrados para mí, momentos de conexión y conversación, se volvieron irregulares. Verónica decidió que necesitaba comer en ciertos horarios específicos para maximizar su metabolismo, lo que significaba que ya no podíamos compartir el almuerzo. Nicolás, siempre ocupado con su trabajo en la oficina de contabilidad del centro, llegaba cada vez más tarde. Me encontré cenando sola la mayoría de las noches, escuchando los ruidos de Verónica grabando videos en el piso de arriba, su voz artificialmente entusiasta, explicando rutinas de maquillaje o técnicas de decoración. Una tarde, mientras limpiaba algunos papeles del escritorio de Eduardo, que había mantenido intacto como un pequeño santuario, descubrí que varios de sus documentos personales habían sido movidos. Sus notas manuscritas sobre arte contemporáneo, la correspondencia con artistas internacionales, incluso algunas de nuestras cartas de amor de juventud. Todo había sido reorganizado sin mi permiso. Confronté a Verónica cuando regresó de su sesión de yoga. ¿Has estado revisando el escritorio de Eduardo? Ella dejó su bolso de yoga en el sofá. Otro cambio. Los sofás nunca fueron lugar para dejar objetos en mi casa, y me miró con esa expresión de paciencia forzada que reservaba para mí. Solo estaba organizando, Eulalia. Ese espacio puede ser mucho más útil como mi oficina. Necesito un lugar tranquilo para editar mis videos y planificar mi contenido. La indignación me dejó sin palabras. El escritorio de Eduardo, su espacio personal, el lugar donde escribió poemas para mí durante 40 años, convertido en oficina para que una influencer grabara videos sobre maquillaje, ese escritorio permanecerá exactamente como está, logré decir finalmente. Mi voz más firme de lo que había estado en meses. Pertenecía a Eduardo y no está disponible para otros usos. Verónica me miró como si yo fuera una niña caprichosa haciendo un berrinche.
Eulalia, entiendo que tienes apego emocional a estas cosas, pero han pasado 3 años desde que Eduardo falleció. No es saludable mantener santuarios así. Deberías avanzar. No necesito consejos sobre cómo procesar mi duelo, respondí, sintiendo el calor subir a mis mejillas, especialmente de alguien que nunca lo conoció. Ella sonrió, esa sonrisa condescendiente que me hacía sentir invisible. Claro, como digas, pero piensa en ello. Este espacio podría ser tan útil. Esa noche puse llave al estudio de Eduardo por primera vez. Las semanas siguientes trajeron nuevas transgresiones. Una mañana, mientras regaba las orquídeas del jardín interior, otra tradición que Eduardo y yo compartíamos, escuché ruidos provenientes del ático. Subí las escaleras con dificultad, mis rodillas ya no son lo que eran, y encontré a Verónica revolviendo los baúles donde guardaba recuerdos familiares. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, sin intentar ocultar mi irritación. ¡Eulalia! Me asustaste, exclamó fingiendo sorpresa. Estaba buscando algunas piezas vintage para un video sobre moda retro. Tienes verdaderos tesoros aquí arriba. Frente a ella, había esparcidos varios de mis vestidos de juventud, incluido el traje de seda azul que usé en mi graduación de la universidad y el vestido rojo que llevé la noche que Eduardo me propuso matrimonio. Estos son recuerdos personales, no piezas vintage para tus videos, dije, recogiendo el vestido rojo con manos temblorosas. Por favor, pide permiso antes de tomar mis cosas. Ella suspiró dramáticamente. Estás siendo demasiado sensible, Eulalia. Solo son ropas viejas acumulando polvo. Les estoy dando una segunda vida. Deberías agradecerme. ¿Agradecerte por tomar mis pertenencias sin permiso?, pregunté incrédula. Mira, sé que para tu generación las cosas eran muy importantes, dijo, haciendo comillas con los dedos en la palabra cosas. Pero nosotros valoramos las experiencias, compartir, la economía colaborativa. Todo esto podría tener un impacto positivo en otras personas a través de mis redes sociales en lugar de pudrirse en un baúl. Respiré profundamente, intentando contener la ira que crecía dentro de mí. Entiendo que tu generación tiene valores diferentes, pero esta sigue siendo mi casa y estas siguen siendo mis pertenencias. Te pido respeto. Ella asintió distraídamente, ya revisando otro baúl. Por supuesto. Pediré permiso la próxima vez, pero ambas sabíamos que era una promesa vacía. La situación empeoró cuando Consuelo, mi empleada doméstica de confianza por más de 25 años, renunció. Verónica había estado reorganizando constantemente sus horarios y tareas, exigiéndole que limpiara su estudio varias veces al día y que lavara su ropa separada del resto con productos especiales. Lo siento, señora Eulalia, me dijo Consuelo con lágrimas en los ojos. Usted sabe que la quiero como familia, pero la señora Verónica, no puedo trabajar así. Me trata como si fuera invisible, cambia mis horarios sin consultarme, critica mi trabajo delante de sus amigas. Intenté convencerla de quedarse, ofreciéndole un aumento, pero su decisión estaba tomada. El día que Consuelo se fue, sentí que perdí a mi último aliado en casa. Cuando mencioné el tema a Nicolás, su respuesta me dejó helada. Tal vez sea lo mejor, mamá. Consuelo era de la vieja escuela. Verónica encontrará a alguien más joven, con ideas más modernas sobre la limpieza y el orden. Más modernas, repetí incrédula. Consuelo mantuvo esta casa impecable durante décadas. Exactamente, décadas. Todo cambia, mamá. Incluso la forma de mantener una casa. La nueva empleada, elegida por Verónica, era una joven de 22 años que pasaba más tiempo ayudándola con sus videos que limpiando la casa. Los rincones comenzaron a acumular polvo, las orquídeas se marchitaron por falta de cuidado y la cocina, mi santuario personal durante años, se convirtió en un estudio para grabar recetas de comida saludable que nunca se comían realmente, solo se fotografiaban. Una mañana, mientras buscaba mi taza favorita, un regalo de Eduardo con la imagen de la Sebastiana, la casa de Pablo Neruda en Valparaíso, descubrí que había desaparecido. Cuando pregunté, Verónica respondió casualmente: «Oh, se me cayó ayer mientras grababa. Era muy vieja de todos modos, ¿no? Te compraré una nueva la próxima vez que salga». No era el valor material de la taza lo que me dolió, era la indiferencia, la facilidad con que mis tesoros personales eran tratados como objetos desechables, reemplazables. El punto de inflexión llegó cuando descubrí que Verónica Vigo había comenzado a usar mis joyas para sus videos
sin siquiera molestarse en devolverlas a sus estuches. Encontré mi collar de perlas, regalo de Eduardo en nuestro 10º aniversario, tirado en el fondo de su bolso, junto con pañuelos descartables usados y envolturas de caramelos. Esa noche decidí hablar seriamente con Nicolás. Lo esperé en la biblioteca, el único espacio que había logrado mantener relativamente intacto. Hijo, necesitamos hablar sobre los límites en esta casa. Comencé cuando finalmente llegó, pasadas las 10 de la noche. Él se dejó caer en el sillón, visiblemente cansado. ¿Qué sucede ahora, mamá? Le expliqué sobre la taza rota, las joyas maltratadas, los espacios invadidos. Le hablé del dolor que sentía al ver mis recuerdos tratados como objetos sin valor, de la soledad de comer sola cada noche, mientras ellos estaban ocupados con sus vidas. Esperaba comprensión, empatía, quizás incluso indignación por el trato que estaba recibiendo. En cambio, Nicolás suspiró con impaciencia. Mamá, estás siendo demasiado sensible. Verónica solo intenta modernizar un poco las cosas, hacer que esta casa sea más funcional para todos. ¿Para todos o solo para ella? Pregunté sintiendo un nudo en la garganta. Mira, entiendo que algunos cambios son difíciles a tu edad, pero tienes que adaptarte. El mundo sigue avanzando. Mi edad no tiene nada que ver con el respeto básico, Nicolás. No se trata de modernidad versus tradición, se trata de consideración. Mi hijo me miró como si yo fuera una extraña, alguien cuyo idioma ya no comprendía. Verónica está construyendo su carrera, mamá. Necesita nuestro apoyo. Su éxito será nuestro éxito también. ¿Y mi bienestar? ¿Dónde queda en esta ecuación? Estás exagerando. Tienes un techo, comida, compañía. ¿Qué más podrías querer a tu edad? Esas palabras, a tu edad, fueron como una bofetada, como si llegar a los 67 años significara automáticamente renunciar a la dignidad, a la consideración, al derecho básico de ser tratada como una persona completa. Quiero respeto, hijo, el mismo respeto que siempre te enseñamos tu padre y yo. Se levantó dando por terminada la conversación. Estás confundiendo respeto con hacer las cosas exactamente como tú quieres. Los tiempos cambian, mamá. Deberías intentar ser más flexible. Esa noche, acostada en mi cama, contemplando el retrato de Eduardo en mi mesa de noche, comprendí una triste verdad. Me había convertido en una extraña en mi propia casa. Peor aún, me había convertido en un obstáculo, una reliquia incómoda que ocupaba espacio en la vida que Verónica y Nicolás estaban construyendo sobre las ruinas de la mía. Las siguientes semanas, intenté una estrategia diferente. Comencé a ceder espacio conscientemente, a retirarme a las áreas de la casa que aún consideraba mías. Pasaba más tiempo en el jardín, en la pequeña biblioteca o visitando a mi amiga Amelia en su apartamento en el centro. Pensé que si dejaba que Verónica tuviera más control sobre la casa, quizás se sentiría satisfecha y dejaría de invadir mis últimos refugios. Fue un error. Como un depredador que siente la debilidad de su presa, Verónica interpretó mi retirada como una rendición total. Un día regresé de tomar té con Amelia y encontré que habían movido mis plantas del invernadero para hacer espacio para una zona de yoga y meditación donde Verónica pudiera grabar sus rutinas de ejercicio. Algunas de esas plantas las había cultivado durante décadas. Una orquídea particular, regalo de Eduardo en nuestro último aniversario juntos, había sido descuidadamente trasladada a un rincón oscuro donde seguramente moriría por falta de luz. Cuando intenté expresar mi disgusto, Verónica respondió con la frase que se había convertido en su escudo. «Ya ni siquiera las usas, vieja. Tu tiempo se acabó. Ahora este espacio puede ser útil en lugar de ser solo un recordatorio del pasado». Esa noche, mientras regaba cuidadosamente mis plantas rescatadas y las colocaba en mi dormitorio, el último bastión que me quedaba, decidí que había llegado el momento de poner fin a esta situación. No podía seguir desapareciendo de mi propia vida, permitiendo que mis memorias, mis espacios, mis pertenencias fueran borradas sistemáticamente. El punto de no retorno llegó cuando supe a través de Santos Orellana, organizador del evento benéfico anual del Centro Cultural Las Américas, que Verónica asistiría usando un espectacular vestido verde vintage. Inmediatamente, supe que se trataba de mi Valentino verde esmeralda, el último regalo significativo
que Eduardo me había hecho antes de enfermar. Encontré el vestido en su estudio, alterado para adaptarse a su figura más joven. La indignación que sentí no era solo por el objeto en sí, sino por todo lo que representaba. La apropiación constante de mi vida, la invalidación de mis sentimientos, el borramiento sistemático de mi existencia como persona digna de respeto. Fue entonces cuando recordé a mi abuela y sus historias sobre el teatro, sobre esos polvos especiales que causaban picazón e irritación en la piel. Una idea comenzó a formarse en mi mente, no como un plan vengativo, sino como un acto de resistencia, una forma de hacerme visible nuevamente en mi propia historia. Si Verónica quería tanto ese vestido, si estaba tan ansiosa por apropiarse de mis memorias más preciadas mientras me decía que mi tiempo se había acabado, quizás era hora de enseñarle que esta vieja acabada aún tenía mucho que decir. Y lo diría no con palabras que pudieran ser ignoradas, sino con acciones que no podrían ser desestimadas. Mientras contemplaba el vestido alterado, sentí una extraña calma. Por primera vez en meses, no sentía miedo ni tristeza, solo una determinación tranquila, como la que debe sentir un guerrero cuando decide que ha retrocedido lo suficiente y es hora de defender su territorio. La decisión de actuar no fue impulsiva. Mientras sostenía mi precioso vestido valentino, alterado sin mi permiso, recordé las palabras de mi difunta abuela Carmela. Ella había trabajado como costurera para el Teatro Municipal de Valparaíso durante los años 30, una época en que el teatro era tanto entretenimiento como una sutil forma de crítica social. Entre sus muchas habilidades, guardaba conocimientos que no aparecían en ningún manual oficial. A veces Eulalia me decía mientras sus dedos arrugados cosían con precisión milimétrica: la justicia no viene de los tribunales, sino de pequeñas acciones que ponen las cosas en su lugar. Guardé el vestido con cuidado y esperé hasta el día siguiente. Con la excusa de visitar a mi amiga Amelia, salí temprano hacia el mercado central. Entre los puestos coloridos de frutas, verduras y especias, busqué los ingredientes que necesitaba: ortiga seca, jengibre en polvo, pimienta de cayena y algunas hierbas más que mi abuela mencionaba en sus historias. El mercado bullía de actividad. Vendedores pregonando sus mercancías, amas de casa regateando precios, turistas fotografiando la arquitectura centenaria. Me moví con cautela entre la multitud, sintiéndome extrañamente rejuvenecida por el propósito que me animaba. Hacía meses que no experimentaba esta sensación de control sobre mi propia vida. Encontré la mayoría de los ingredientes en el puesto de doña Elvira, una yerbalista que conocía desde hace décadas. Sus ojos astutos me estudiaron mientras reunía mi inusual compra. ¿Problemas de artritis, doña Eulalia?, preguntó mientras pesaba la ortiga seca. Algo así, respondí evasivamente. Estoy recuperando algunas recetas de mi abuela. Ella asintió sin hacer más preguntas, pero noté un brillo de complicidad en su mirada. Las mujeres de cierta edad a veces nos comunicamos sin necesidad de palabras explícitas. Mi siguiente parada fue la farmacia del Valle, donde Luciana Mendivil, una farmacéutica joven pero discreta, me ayudó a completar mi lista con ingredientes más específicos. A diferencia de Elvira, Luciana no hizo preguntas sobre mi inusual pedido, limitándose a advertirme sobre el manejo cuidadoso de algunas sustancias. Estas pueden causar irritación en la piel, doña Eulalia. Use guantes al manipularlas. Por supuesto, respondí, agradeciendo silenciosamente su profesionalismo sin curiosidad excesiva. Mientras caminaba de regreso a casa, con mi paquete cuidadosamente guardado en mi bolso, me detuve en la Plaza Mirador. Me senté en un banco frente al mar, observando cómo las olas rompían contra las rocas en la distancia. El océano siempre tuvo un efecto calmante en mí, recordándome que algunas fuerzas son constantes e inmutables, sin importar cuánto cambie el mundo a nuestro alrededor. Reflexioné sobre lo que estaba a punto de hacer. No era propio de mí buscar venganza o causar daño intencionadamente. Eduardo siempre admiró mi capacidad de perdonar, de buscar lo mejor en las personas incluso cuando me decepcionaban. Eres luz, Eulalia, solía decirme. Donde otros ven oscuridad, tú encuentras un rayo de sol. ¿Qué pensarías de mí ahora, Eduardo?, murmuré al viento salado. Estarías decepcionado de ver a tu esposa, siempre digna y compuesta,
planeando una venganza tan doméstica, pero inmediatamente recordé cómo Eduardo defendía siempre la dignidad por encima de todo. El respeto no es negociable, decía frecuentemente. Sin respeto, no hay base para ninguna relación humana. Lo que Verónica había estado haciendo no era simplemente tomar prestadas algunas prendas. Era un asalto sistemático a mi dignidad, un mensaje constante de que yo, mis recuerdos, mis sentimientos, mi existencia misma, ya no importaba, que mi tiempo se había acabado. Con renovada determinación regresé a casa. Afortunadamente, tanto Nicolás como Verónica habían salido. Él a su trabajo en la oficina de contabilidad, ella a una sesión de fotos con sus amigas influencers en algún café de moda del centro. Me dirigí directamente a mi habitación y cerré la puerta con llave. De un cajón secreto de mi escritorio, saqué un viejo cuaderno de tapas gastadas. Era el libro de recetas de mi abuela, escrito con su caligrafía elegante y precisa, lleno de conocimientos transmitidos por generaciones de mujeres en mi familia. Pasé las páginas amarillentas hasta encontrar lo que buscaba: polvo de urticaria para efectos teatrales. La receta era simple pero específica, con advertencias claras sobre su uso y potencia. Durante la siguiente hora, me dediqué meticulosamente a seguir las instrucciones: moler las hierbas secas con un mortero de piedra que había pertenecido a mi abuela, mezclar en las proporciones exactas, añadir unas gotas de alcohol para crear una pasta que, al secar, se convertiría en un polvo fino y casi invisible. Mientras trabajaba, me sentí conectada con una larga línea de mujeres en mi familia, mujeres que a lo largo de los siglos habían desarrollado formas sutiles de defenderse en un mundo que raramente reconocía su valor o respetaba sus límites. El proceso tenía algo de ritual, de ceremonia antigua. Cada golpe del mortero contra las hierbas secas liberaba aromas intensos que me transportaban a la cocina de mi abuela, a tardes de infancia, aprendiendo secretos que ninguna escuela enseñaba. El conocimiento de las mujeres, como ella lo llamaba, vive en susurros y gestos, no en libros de texto. Cuando la mezcla estuvo lista, la dejé secar durante varias horas. Hacia el atardecer, se había transformado en un polvo fino, ligeramente amarillento, casi imperceptible cuando se aplicaba en telas oscuras. Con manos ligeramente temblorosas, no por miedo, sino por la solemnidad del momento, recuperé el vestido valentino del armario de Verónica. Lo extendí sobre mi cama y lo contemplé por un momento. El verde esmeralda seguía siendo tan vibrante como el día en que Eduardo me lo regaló, aunque ahora el dobladillo estaba más alto y el escote más pronunciado, adaptado al gusto de Verónica. Usando un pequeño pincel de maquillaje, apliqué el polvo en áreas estratégicas: el interior del cuello, que estaría en contacto directo con la piel; las zonas bajo los brazos, donde el calor y la transpiración intensificarían el efecto; sutilmente a lo largo del escote alterado, donde la piel es más sensible. El polvo era prácticamente invisible contra la tela verde oscura. Nadie lo notaría hasta que fuera demasiado tarde, hasta que el calor del cuerpo y la fricción suave del movimiento activaran sus propiedades irritantes. Después de terminar, devolví cuidadosamente el vestido al armario de Verónica, colgándolo exactamente como lo había encontrado. Limpié cualquier rastro del polvo de mis manos y habitación, guardé el resto de la mezcla en un pequeño frasco oscuro y esperé. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Verónica y Nicolás parecían cada vez más absortos en sus propias actividades, apenas notando mi presencia en la casa. Yo observaba, con una mezcla de tristeza y determinación, cómo mi hogar se transformaba cada vez más en un escenario para las ambiciones de mi nuera. 2 días antes del evento benéfico, Verónica organizó una pequeña reunión con sus amigas para planificar sus atuendos y coordinar sus publicaciones en redes sociales. Desde mi habitación podía escuchar sus voces excitadas, risas ocasionales, el tintineo de copas de vino. «Tengo el vestido perfecto», exclamó Verónica, su voz lo suficientemente alta para atravesar las paredes. «Un Valentino vintage auténtico, verde esmeralda, absolutamente espectacular». «¿De dónde lo sacaste?», preguntó una de sus amigas. Hubo una pausa, y aunque no podía verla, casi podía imaginar a Verónica encogiéndose de hombros con esa indiferencia calculada que había perfeccionado. «Lo encontré en una boutique vintage en Providencia».
Una verdadera ganga. Probablemente ni siquiera sabían lo que tenían. La mentira me golpeó como una bofetada. No solo había tomado mi vestido sin permiso, no solo lo había alterado para adaptarlo a su cuerpo más joven, sino que ahora estaba fabricando una historia ficticia sobre su origen, borrando completamente mi conexión con él, borrándome a mí. Esa noche, cuando Nicolás regresó del trabajo, intenté nuevamente hablar con él sobre los límites y el respeto. Le expliqué que me sentía cada vez más invisible en mi propia casa, que mis pertenencias más preciadas estaban siendo tratadas como objetos sin valor ni historia. «Mamá», suspiró con esa impaciencia que se había vuelto habitual. «Siempre estás exagerando. Verónica solo está tratando de darle vida a esta casa, de modernizarla». «¿Modernizar incluye mentir sobre el origen de mis pertenencias?», pregunté, mi voz más firme de lo habitual. «¿Incluye borrar la historia de nuestra familia?». Él me miró con una mezcla de confusión e irritación. «¿De qué estás hablando ahora?». Le conté sobre el vestido valentino, sobre su significado para mí, sobre cómo Verónica planeaba usarlo en el evento benéfico, haciéndolo pasar por un hallazgo en una tienda vintage. Para mi sorpresa, Nicolás pareció momentáneamente perturbado. «¿Estás segura? Quizás malinterpretaste lo que escuchaste». «No hay malinterpretación posible, hijo. Es mi vestido, el que tu padre me regaló en nuestro aniversario de 30 años, poco antes de enfermar». Nicolás se pasó la mano por el cabello, un gesto tan similar al de Eduardo que sentí una punzada de dolor. «Hablaré con ella, ¿de acuerdo? Debe haber algún malentendido». Pero esa conversación nunca ocurrió. Al día siguiente, Verónica anunció durante el desayuno que tenía una importante reunión de negocios con una marca de cosméticos que quería contratarla como embajadora. Nicolás la felicitó efusivamente y el tema del vestido quedó olvidado. La mañana del evento benéfico amaneció clara y fresca, típica del otoño en Valparaíso. Desde mi ventana podía ver los barcos en la bahía, las colinas coloridas de la ciudad ascendiendo hacia el cielo como un anfiteatro natural. Por un momento, me permití recordar las muchas veces que Eduardo y yo habíamos asistido juntos a este evento, siempre con entusiasmo, siempre con el deseo sincero de apoyar a los artistas locales. Pasé el día en una extraña calma, como la que precede a una tormenta. Leí un poco, regué mis plantas rescatadas, incluso horneé galletas de canela siguiendo la receta de mi madre. Actividades normales, cotidianas, que contrastaban con la tormenta interior que se gestaba en mi pecho. A media tarde, comencé a prepararme para el evento. Elegí un vestido azul zafiro que había comprado en mi último viaje a Buenos Aires, un año antes de la muerte de Eduardo. Era elegante y sobrio, con un corte que favorecía mi figura sin intentar competir con mujeres 4 décadas más jóvenes. Complementé con joyas discretas, aretes de perlas, un collar simple de oro blanco, el anillo de zafiro que Eduardo me había regalado en nuestro 10º aniversario. Mientras me maquillaba frente al espejo, estudié mi reflejo. Los años habían dejado su marca, por supuesto. Arrugas alrededor de los ojos y la boca, el cabello plateado que ahora llevaba en un elegante moño bajo, la piel que había perdido parte de su elasticidad. Pero estos no eran signos de decadencia, como Verónica insinuaba constantemente. Eran marcas de una vida vivida plenamente, de experiencias acumuladas, de amor dado y recibido, de dolor superado, de resiliencia. «No soy una vieja acabada», murmuré a mi reflejo. «Soy Eulalia Moreno, y mi tiempo está lejos de acabarse». A las 7 en punto, Nicolás llamó suavemente a mi puerta. «¿Estás lista, mamá? El auto ya está en la entrada». Al bajar las escaleras, vi a Verónica esperando en el vestíbulo. Estaba deslumbrante, no podía negarlo. El vestido valentino verde esmeralda abrazaba su cuerpo joven perfectamente, destacando su piel clara y el cabello rubio cuidadosamente arreglado en ondas sueltas. Para cualquier observador, parecía la personificación de la elegancia y la juventud. Nuestras miradas se encontraron y detecté un brillo de triunfo en la suya. Dio una vuelta completa, exhibiendo el vestido. «¿Qué te parece, Eulalia? ¿No es magnífico?». Lo encontré en una boutique vintage en Providencia. El vendedor dijo que es un Valentino auténtico, de los años 90. La mentira descarada casi me hizo reír, pero mantuve la compostura.
limitándome a asentir educadamente. «Estás bellísima, Verónica». Nicolás parecía ajeno a la tensión subyacente, ocupado en verificar las llaves del coche y la dirección del evento en su teléfono. «¿Vamos? No quiero llegar tarde». Durante el trayecto hasta el Centro Cultural Las Américas, observé a Verónica por el rabillo del ojo. Estaba inquieta, ajustando constantemente el vestido, pasando los dedos por la nuca ocasionalmente. Los primeros signos estaban apareciendo. El polvo de urticaria comenzaba a hacer efecto, activado por el calor del cuerpo y el leve sudor causado por el nerviosismo de la anticipación. Llegamos al evento poco después de las 8. El Centro Cultural, un edificio histórico recientemente renovado, estaba magníficamente decorado para la ocasión. Luces suaves destacaban las obras de arte locales en exhibición, arreglos de flores nativas adornaban las mesas y un cuarteto de cuerdas tocaba música clásica de fondo. Santos Orellana nos recibió en la entrada, besando mi mano con la galantería de siempre. «Eulalia, un placer como siempre, estás radiante». Se volvió entonces hacia Verónica, sus ojos abriéndose ligeramente al notar el vestido. «Y tú debes ser Verónica. Bienvenida a nuestra pequeña tradición valparaísiana». Mientras Santos nos conducía a nuestra mesa, noté que Verónica se rascaba discretamente el cuello. Su piel, normalmente pálida e inmaculada, comenzaba a presentar pequeñas manchas rojizas justo debajo de la línea de la mandíbula. La noche prosiguió con los rituales habituales de este tipo de eventos: discursos de apertura, agradecimientos a los patrocinadores, anuncios sobre los proyectos que serían beneficiados con las donaciones. Todo el tiempo observaba a Verónica volverse progresivamente más incómoda. Se removía en la silla, tiraba del tejido del vestido para alejarlo de la piel, se rascaba los brazos disimuladamente. Durante la cena, su incomodidad se volvió imposible de ocultar. Manchas rojas y elevadas aparecieron en su cuello, escote y brazos. Transpiraba visiblemente y sus ojos comenzaron a lagrimear. «Verónica, ¿estás bien?», preguntó Nicolás, notando finalmente el estado de su esposa. Yo solo... Hace mucho calor aquí, ¿no?». Su voz sonaba estrangulada, como si su garganta se estuviera cerrando. «En realidad está bastante agradable», comenté inocentemente. «Tal vez sea alguna reacción alérgica. ¿Algo que comiste, quizás?». Ella me lanzó una mirada penetrante, una súbita sospecha cruzando sus ojos, pero antes de que pudiera decir cualquier cosa, una nueva ola de picazón pareció atacarla. Se levantó abruptamente, derramando la copa de vino sobre el mantel blanco. «Necesito aire, baño», logró balbucear antes de alejarse tambaleante hacia los servicios. Nicolás se levantó para seguirla, pero hice un gesto para que esperara. «Déjala tener un momento de privacidad. Probablemente es solo una reacción alérgica temporal». Él asintió, vacilante, volviendo a sentarse. «¿Tiene alergia a algo?». «No que yo sepa», respondí honestamente, «pero a veces estas cosas aparecen de repente. Telas antiguas pueden contener polvo, ácaros, residuos de productos químicos usados en limpiezas anteriores». Nicolás frunció el ceño, pareciendo confundido. «¿Telas antiguas?». Pero ella dijo que el vestido era nuevo. «¿Oh?». Fingí sorpresa. «Qué extraño. Se parece mucho a un vestido valentino que tu padre me dio en nuestro aniversario de 30 años. Aquel que compramos en Milán, ¿recuerdas? Te mostré fotos». Un destello de comprensión cruzó el rostro de mi hijo, pero antes de que pudiera responder, oímos un grito agudo proveniente de la dirección de los baños. Todos los invitados se volvieron, sobresaltados. Segundos después, Verónica surgió, o mejor dicho, tropezó de regreso al salón. El rostro de Verónica estaba irreconocible. Su piel, normalmente pálida y perfecta, había adquirido un tono escarlata alarmante. Manchas elevadas cubrían su cuello y escote, extendiéndose visiblemente por sus brazos. El elegante peinado que tanto tiempo le había tomado arreglar ahora era un desastre, con mechones de cabello adhiriéndose a su frente sudorosa. Sus ojos, hinchados y llorosos, recorrían la sala con pánico. «¡Ayuda!», gritó con una voz que apenas reconocí. «Estoy teniendo una reacción alérgica». El salón del Centro Cultural Las Américas, antes lleno de conversaciones educadas y música suave, se transformó en un caos de movimiento y voces preocupadas. Nicolás corrió hacia su esposa,
sosteniéndola mientras ella se rascaba frenéticamente los brazos, dejando marcas rojas sobre su piel ya inflamada. ¡Un médico! ¿Hay algún médico presente?, gritó Nicolás, su voz quebrándose por el pánico. Santos Orellana, siempre eficiente, ya estaba llamando por teléfono. El doctor Guillermo está en camino. Siempre tenemos un médico de guardia para estos eventos. Me levanté con calma, caminando hacia ellos, con la dignidad que Eduardo siempre admiró en mí. Deberíamos llevarla afuera, al aire libre. El calor aquí dentro probablemente está empeorando su condición. Nicolás me miró agradecido, interpretando mi sugerencia como preocupación genuina. En cierto modo, lo era. No deseaba que Verónica sufriera daño permanente. Solo quería que experimentara una fracción del malestar que yo había sentido durante meses. Mientras ayudábamos a Verónica a salir a la terraza del centro cultural, observé las reacciones de los invitados. Algunos parecían genuinamente preocupados, otros disimulaban mal su curiosidad morbosa, y unos pocos, especialmente las mujeres de mi edad, que conocían a Eduardo y a mí desde hace décadas, intercambiaban miradas que sugerían que la situación les parecía de algún modo justificada. En la terraza, bajo la luz plateada de la luna llena, la condición de Verónica parecía aún más dramática. El contraste entre su piel inflamada y el exquisito vestido verde esmeralda creaba una imagen casi surrealista. ¿Qué comiste? ¿A qué eres alérgica?, preguntaba Nicolás desesperadamente, sosteniendo sus manos para evitar que siguiera rascándose. Nada, no comí nada diferente, respondió entre jadeos. Es el vestido, tiene que ser el vestido. Sus ojos se clavaron en mí, llenos de acusación. Tú hiciste algo con él, ¿verdad? Mantuve mi expresión serena, como si la acusación fuera tan absurda que ni siquiera mereciera una respuesta directa. ¿Por qué haría yo algo así, Verónica? Porque es tu vestido, porque estabas celosa de que yo pudiera lucirlo mejor que tú. Nicolás miró alternativamente a su esposa y a mí, confusión evidente en su rostro. ¿De qué está hablando? Dijiste que compraste ese vestido en una boutique vintage. Ella miente, dije simplemente, sin elevar la voz. Ese vestido es mío. Es el Valentino verde esmeralda que tu padre me regaló en nuestro aniversario de 30 años, comprado en Milán, después de un almuerzo memorable a orillas del lago Como. Un vestido que solo usé 2 veces desde entonces, en el funeral de tu padre y en el primer aniversario de su muerte. Nicolás palideció. ¿Qué? Pero Verónica dice muchas cosas, interrumpí suavemente, como que encontró mi colección de pañuelos de seda en un mercado de pulgas, cuando en realidad los tomó de mi cajón, o que las joyas que usa en sus videos son hallazgos vintage, cuando son las que tu padre me regaló a lo largo de nuestra vida juntos. El doctor Guillermo Salas llegó en ese momento, abriéndose paso entre los curiosos que se habían congregado en la terraza. A sus 60 y tantos años, con el cabello plateado y expresión serena, transmitía una confianza inmediata. Había sido médico de la familia durante décadas, atendiendo incluso a Eduardo en sus últimos días. Veamos qué tenemos aquí, dijo, examinando a Verónica con manos expertas. Urticaria severa, definitivamente. ¿Alergias conocidas? ¿Medicamentos? Ninguna alergia conocida, respondió Nicolás, mientras Verónica negaba con la cabeza, aún mirándome acusadoramente. El doctor extrajo una jeringa de su maletín y administró una inyección en el brazo de Verónica. Antihistamínico. Debería comenzar a sentir alivio en unos minutos, pero necesitaremos llevarla al hospital para observación. Mientras el medicamento comenzaba a surtir efecto, la respiración de Verónica se normalizó gradualmente. El pánico en sus ojos dio paso a una furia fría y calculada. Fue ella, murmuró, señalándome con un dedo tembloroso. Hizo algo con el vestido. Lo sé. El doctor Salas me miró con curiosidad. Nos conocía a ambas, y aunque era demasiado profesional para tomar partido abiertamente, su leve arqueamiento de cejas sugería que encontraba la acusación improbable. La distribución de la urticaria coincide con los puntos de contacto del vestido, observó neutralmente. Es posible que la tela contenga algún irritante. ¿Es nuevo? Antes de que Verónica pudiera responder, lo hice yo. No, doctor. Es un vestido que ha estado en mi armario por más de 5 años. Un Valentino auténtico que mi difunto esposo me regaló. Verónica intentó protestar,
pero un ataque de tos la interrumpió. El doctor sugirió que la lleváramos inmediatamente al hospital y Nicolás asintió, sosteniendo a su esposa para ayudarla a caminar hacia el coche. «Los acompañaré», dije, recogiendo mi bolso. «No es necesario», escupió Verónica, su voz áspera por la irritación de la garganta. «Insisto», respondí con una sonrisa educada. «Somos familia después de todo». El trayecto al Hospital San Joaquín transcurrió en un silencio tenso, interrumpido solo por los ocasionales gemidos de incomodidad de Verónica y las palabras tranquilizadoras de Nicolás. Observé por la ventanilla las luces de Valparaíso, la ciudad que amaba, que Eduardo y yo habíamos recorrido mano a mano durante décadas. Me pregunté qué pensaría él de este momento, de la mujer en que me había convertido esta noche. En el hospital, Verónica fue atendida de inmediato. La llevaron a una sala de observación, donde le administraron más medicamentos y conectaron a un monitor para vigilar sus constantes vitales. Nicolás y yo esperamos en la pequeña sala adyacente, separados por un silencio que parecía crecer con cada minuto que pasaba. «¿Es verdad?», preguntó finalmente, su voz apenas audible. «¿El vestido es tuyo?». «Sí», respondí simplemente, y ella lo tomó sin permiso, como ha tomado muchas otras cosas durante estos meses, como ha tomado mi espacio, mi dignidad, mi derecho a existir plenamente en mi propia casa». Nicolás se pasó las manos por el rostro, un gesto tan característico de Eduardo que sentí una punzada de nostalgia. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Lo intenté, hijo, muchas veces, pero siempre minimizabas mis preocupaciones. Siempre asumías que yo estaba exagerando, siendo demasiado sensible, demasiado anticuada». Se quedó en silencio, procesando mis palabras. Pude ver en sus ojos el conflicto, la lucha entre la lealtad hacia su esposa y el reconocimiento gradual de que yo había estado diciendo la verdad. «¿Y tú?», comenzó, mirándome directamente. «¿Tú hiciste algo con el vestido? ¿Le pusiste algo que causara esta reacción?». Sostuve su mirada sin vacilar. «Sí». Su expresión se transformó en una mezcla de incredulidad y horror. «¿Cómo pudiste? Podrían haber sido grave. Podrías haber...». «No lo fue», interrumpí con calma. «Sé exactamente lo que usé y sus efectos. Es una antigua receta de teatro que mi abuela me enseñó. Causa irritación temporal, picazón, enrojecimiento. Nada permanente, nada tóxico. Los mismos síntomas que Verónica está presentando ahora y que, como el médico confirmó, ya están pasando». «Pero, ¿por qué? No eres así, mamá. Nunca has sido vengativa o...». «¿Cuándo fue la última vez que realmente me viste, Nicolás?», pregunté suavemente. «¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a pensar en cómo me sentía yo en todo esto? Desde que llegaron a mi casa, he sido gradualmente borrada, mis espacios invadidos, mis pertenencias tomadas sin permiso, mi historia tratada como insignificante». Hice una pausa, sintiendo el peso de meses de humillaciones acumuladas. «Tu esposa no solo tomó mis cosas, me llamaba vieja acabada. Me decía que mi tiempo se había acabado, que debería usar cosas más adecuadas a mi edad, mientras se apropiaba de vestidos que tienen para mí un valor incalculable. No sabía», comenzó, pero se detuvo, reconociendo la debilidad de la excusa. «No quise ver». No quisiste», concordé. «Era más fácil asumir que yo estaba siendo irracional que enfrentar la posibilidad de que la mujer que elegiste como compañera pudiera ser tan cruel». La puerta se abrió y el doctor Salas entró, con expresión profesionalmente neutra. «Está estable. Los antihistamínicos están funcionando bien. La inflamación está remitiendo. Podrá irse a casa en unas horas, pero recomiendo reposo durante al menos 24 horas y continuar con la medicación oral que voy a recetarle». «¿Puedo verla?», preguntó Nicolás. «Por supuesto. Está consciente y más tranquila ahora». Nicolás se levantó, dudando un momento antes de dirigirse a la puerta. «¿Vienes?», me preguntó. «Creo que es mejor que hables con ella a solas primero», respondí. «Tenéis mucho de qué hablar». Cuando se fue, el doctor Salas se sentó frente a mí, estudiándome con esos ojos sabios que habían visto tanto sufrimiento humano a lo largo de su carrera. «Urticaria por contacto», comentó casualmente. «Interesante condición, especialmente cuando aparece tan selectivamente en áreas específicas del cuerpo». Mantuve mi expresión serena, aunque sentí que podía ver a través de mí. La medicina siempre me ha fascinado,
Eduardo solía decir que en otra vida habría sido una excelente doctora. Eduardo siempre fue un hombre perceptivo. Sonrió levemente. No preguntaré qué ocurrió realmente esta noche, Eulalia. Hay cosas que es mejor no saber oficialmente. Lo agradezco, Guillermo. Se levantó ajustándose las gafas. Solo recuerda que las heridas, incluso las emocionales, necesitan aire limpio para sanar adecuadamente. No permitas que el resentimiento infecte tu corazón. Eres mejor que eso. Sus palabras me acompañaron durante la media hora siguiente, mientras esperaba sola en la pequeña sala. Tenía razón, por supuesto. La venganza, incluso justificada, deja un sabor amargo, pero a veces es necesaria, no como un fin en sí misma, sino como un paso hacia la recuperación de la propia dignidad. Cuando Nicolás regresó, su rostro mostraba signos evidentes de haber tenido una conversación difícil. Se sentó pesadamente a mi lado, mirando al suelo. La confronté sobre todo lo que me dijiste, habló finalmente. Al principio lo negó todo. Luego, cuando insistí, comenzó a minimizarlo, a decir que estabas exagerando, pero eventualmente admitió muchas cosas, no todo, pero suficiente para entender que había una campaña sistemática de falta de respeto ocurriendo bajo mi propio techo. Sentí una ola de alivio tan intensa que tuve que apoyarme en el respaldo de la silla. Por fin alguien, mi propio hijo, veía lo que había estado sucediendo. Lo siento, mamá, continuó, su voz quebrándose ligeramente. Siento no haberte escuchado antes. Siento haber permitido que las cosas llegaran a este punto. También tengo mi parte de culpa, admití. Debí haber sido más firme desde el principio, establecer límites claros, no permitir que el miedo a la soledad me convirtiera en cómplice de mi propia invisibilización. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de los errores compartidos entre nosotros. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente. Eso depende de ti, hijo, y de Verónica. Suspiró profundamente. No creo que podamos seguir viviendo todos bajo el mismo techo. No después de esto. No, probablemente no, concordé, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio ante la inevitable separación. Buscaremos otro lugar, decidió. Mañana mismo comenzaré a buscar un apartamento para alquilar. ¿Estás seguro? Es una decisión importante. No quiero que la tomes solo por el calor del momento. Me miró directamente y vi en sus ojos un destello de la determinación que siempre admiré en Eduardo. Estoy seguro. Lo que hizo Verónica, lo que permitió que sucediera, no tiene justificación. Y lo que hiciste tú tampoco fue correcto, pero entiendo por qué llegaste a ese punto. Necesitamos espacio, todos nosotros, para sanar, para reflexionar. Asentí, reconociendo la sabiduría en sus palabras. Cuando finalmente pudimos llevar a Verónica a casa, era pasada la medianoche. El trayecto transcurrió en un silencio tenso. Ella, sedada por los medicamentos, miraba por la ventanilla con expresión ausente. Yo observaba las luces de la ciudad reflejadas en el mar, pensando en todas las noches que Eduardo y yo habíamos contemplado ese mismo paisaje, comentando lo afortunados que éramos de vivir en un lugar tan hermoso. Al llegar a casa, Nicolás ayudó a Verónica a subir a su habitación. Yo me retiré a la mía, exhausta emocional y físicamente, pero antes de que pudiera comenzar a prepararme para dormir, escuché un golpe suave en mi puerta. Adelante, dije, sorprendida de tener visitas a esa hora. Nicolás entró visiblemente agotado pero determinado. Hay algo más que debes saber, mamá. ¿Qué ocurre? Cuando confronté a Verónica en el hospital, descubrí algo que va más allá de las joyas o los vestidos. Hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras adecuadas. Encontré correspondencia entre ella y un abogado, detallando un plan para declararte mentalmente incapaz después de completar cierto tiempo viviendo contigo. La revelación me golpeó como un puño en el estómago. ¿Qué? El plan incluía documentación de comportamientos erráticos que Verónica venía fabricando secretamente, notas sobre supuestos olvidos tuyos, confusiones, momentos de desorientación, ninguno de ellos real. ¿Y tú?, pregunté sintiendo que me faltaba el aire. ¿Tú estabas involucrado en esto? ¡No!, exclamó genuinamente horrorizado. Jamás habría aceptado algo así. Mamá, tienes que creerme. Acabo de descubrirlo esta noche. Cuando la confronté, inicialmente lo negó todo, pero luego, en un momento de rabia, admitió parte del plan.
Me senté en el borde de la cama, sintiendo que mis piernas ya no podían sostenerme. No era solo mi espacio o mis pertenencias, mi dignidad lo que habían intentado arrebatarme. Era mi autonomía, mi capacidad legal, mi derecho fundamental a tomar decisiones sobre mi propia vida. ¿Por qué? Logré preguntar finalmente. ¿Qué buscaba con todo esto? Nicolás se pasó las manos por el cabello, gesto que había heredado de su padre. Control sobre tus bienes, supongo. La casa, tus inversiones, todo lo que construiste con papá. Un frío glacial se extendió por mi pecho. La traición era mucho más profunda de lo que había imaginado. No era solo vanidad o desconsideración. Era un plan calculado para despojarme de todo. Mañana a primera hora, dijo Nicolás con voz firme, contactaré a una agencia inmobiliaria. Nos mudaremos lo antes posible. Y quiero que sepas que voy a tomar medidas legales para protegerte de cualquier intento futuro de manipulación. Asentí lentamente, aún procesando la magnitud de lo que acababa de descubrir. Gracias, hijo. Se acercó y tras un momento de duda, me abrazó. Fue un abrazo torpe, como los que compartíamos rara vez desde su adolescencia, pero lleno de un arrepentimiento y una promesa tácita de protección. Descansa, mamá. Mañana será un nuevo día. Cuando se fue, me quedé sentada en la oscuridad por largo tiempo, contemplando el retrato de Eduardo en mi mesa de noche. Tenías razón, mi amor, murmuré. Siempre dijiste que el respeto era la base de todo, que sin él no queda nada valioso. Esa noche, a pesar del shock y la traición descubierta, dormí con una extraña paz, como si finalmente hubiera recuperado algo esencial que había estado a punto de perder para siempre: mi voz, mi espacio, mi derecho a existir plenamente en mi propia historia. Los días que siguieron a la confrontación en el Hospital San Joaquín fueron un extraño limbo entre el pasado que se desmoronaba y un futuro aún incierto. Nicolás, fiel a su palabra, comenzó inmediatamente la búsqueda de un nuevo lugar para vivir. Verónica, todavía recuperándose de la reacción alérgica, se mantenía recluida en su habitación, saliendo solo para las comidas, que ahora tomaba en silencio, sin sus habituales comentarios despectivos o exigencias. La tensión en la casa era palpable, pero paradójicamente me sentía más ligera que en meses, como si el peso de las humillaciones diarias, de la constante vigilancia, de la permanente sensación de estar desapareciendo en mi propio hogar, se hubiera aligerado de repente. Durante esos días, recuperé gradualmente mis espacios. Volví a colocar el retrato de Eduardo en la sala principal. Rescaté mis porcelanas del sótano. Reorganicé mi armario. Pequeños actos de reclamación que simbolizaban algo mucho más profundo: la recuperación de mi dignidad. Una mañana, mientras desayunaba sola en la terraza, un placer simple que había abandonado cuando Verónica comenzó a usarla como su estudio de yoga, recibí una llamada de Amelia. Eulalia, todo Valparaíso está hablando de lo que ocurrió en el evento benéfico. ¿Estás bien? Sonreí ante el tono preocupado de mi amiga. Estoy mejor que en mucho tiempo, Amelia. Dicen que Verónica tuvo una reacción alérgica terrible, que tuvieron que llevarla al hospital. Y hay rumores sobre que el vestido que llevaba era tuyo. Los rumores por una vez son ciertos, confirmé, sintiendo una extraña liberación al admitirlo en voz alta. Lo sabía. Cuando la vi con ese Valentino verde, reconocería ese vestido en cualquier parte. Eduardo estaba tan orgulloso cuando te lo regaló en Milán. Amelia hizo una pausa y pude imaginarla inclinándose confidencialmente hacia el teléfono, aunque estuviéramos a kilómetros de distancia. Eulalia, sé que somos amigas desde hace 40 años y nunca te he preguntado algo así, pero ¿tú tuviste algo que ver con esa reacción alérgica? Contemplé la bahía de Valparaíso, las aguas tranquilas reflejando el cielo azul de la mañana, y decidí que la verdad, después de tanto tiempo de silencio, era refrescante. Digamos que mi abuela Carmela me enseñó más que solo a coser y hornear pan. El silencio al otro lado de la línea fue seguido por una carcajada que me recordó por qué Amelia había sido mi amiga durante tantas décadas. Dios mío, Eulalia, siempre supe que bajo esa fachada de dama perfecta había una guerrera. ¿Qué usaste? ¿Algo permanente? Por favor, dime que no. Por supuesto que no, respondí ligeramente ofendida por la sugerencia.
solo un antiguo polvo irritante que se usaba en el teatro para crear reacciones falsas en escena, temporal, inofensivo a largo plazo. «Brillante», murmuró Amelia con admiración. «Absolutamente brillante. Y bien merecido, si me permites decirlo. Esa mujer ha estado tratándote como un mueble viejo que puede mover a su antojo». Hablamos unos minutos más, y antes de colgar, Amelia me invitó a tomar té en su apartamento la tarde siguiente. Las Violetas ha renovado su carta de pasteles. Dicen que su tarta de chocolate con frambuesas es divina. Acepté la invitación con entusiasmo. Era hora de reconectar con el mundo exterior, con amistades y placeres que había abandonado durante mi autoimpuesto exilio en mi propia casa. Esa tarde, mientras organizaba algunos papeles en el estudio que había pertenecido a Eduardo, encontré un sobre que no había visto antes. Estaba dirigido a mí, con la inconfundible caligrafía de mi difunto esposo. Con manos ligeramente temblorosas, lo abrí. Dentro había una carta fechada 3 semanas antes de su muerte, cuando ya sabíamos que el final estaba cerca, pero aún manteníamos la ilusión de que podría haber más tiempo. «Mi querida Eulalia», comenzaba con esa formalidad afectuosa que siempre usaba conmigo. «Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado. Espero que haya pasado suficiente tiempo para que el dolor agudo de mi ausencia se haya transformado en algo más llevadero, más parecido a la nostalgia dulce que a la desesperación. Hay algo que siempre quise decirte, pero que quizás no expresé lo suficiente en vida. Eres la persona más valiente que he conocido, no por grandes gestos heroicos, aunque no te faltaron esos también, sino por la valentía cotidiana, por la dignidad con que has enfrentado cada obstáculo, cada decepción, cada pérdida. Temo por ti, mi amor, no por tu capacidad de sobrevivir. Sé que eres perfectamente capaz de manejar los aspectos prácticos de la vida, sino por tu tendencia a hacerte pequeña para complacer a los demás. Te he visto ceder espacio, opinión, presencia, para mantener la paz, para no incomodar. Es una cualidad hermosa, pero también peligrosa. No permitas que tu luz se apague para que otras brillen más. No te hagas invisible para hacer la vida más cómoda a quienes no aprecian el regalo que es tenerte en sus vidas. Mi deseo para ti es que vivas plenamente, ocupando todo el espacio que mereces, que defiendas tu dignidad con la misma ferocidad con que siempre has defendido la de los demás, que recuerdes que envejecer no significa desaparecer, que tus sentimientos, tus necesidades, tus derechos no son menos válidos con el paso de los años. Y si alguna vez dudas de tu propio valor, recuerda que te elegí entre todas las personas de este mundo para compartir mi vida, y que cada día a tu lado fue un privilegio que agradecí hasta mi último aliento. Con todo mi amor siempre tuyo, Eduardo. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro cuando terminé de leer. Era como si Eduardo, de alguna manera, hubiera previsto exactamente lo que sucedería después de su partida, como si me estuviera dando permiso, no animándome, a defender mi espacio, mi dignidad, mi derecho a existir plenamente. Guardé la carta en el bolsillo de mi bata y, con una nueva determinación, bajé las escaleras hacia la sala principal. Allí encontré a Nicolás, revisando documentos en su computadora portátil. «Hijo», dije, mi voz más firme de lo que había estado en meses, «tenemos que hablar». Cerró la computadora prestándome toda su atención. «¿Qué ocurre, mamá? He estado pensando mucho en lo que descubriste sobre los planes de Verónica, sobre declararme mentalmente incapaz». Él se tensó visiblemente. «Ya te dije que tomaré medidas para protegerte. No permitiré que...» «Lo sé», interrumpí suavemente, «y te agradezco por ello, pero hay algo más que necesito hacer». Le conté sobre la carta de Eduardo, sobre mis reflexiones de los últimos días, sobre la decisión que había tomado. «Voy a cambiar mi testamento», anuncié, «no por venganza o resentimiento, sino por protección y justicia». Nicolás me miró con sorpresa. «¿Cambiar tu testamento? ¿Cómo?». «La mayor parte de mi fortuna irá a una fundación de artes que crearé en memoria de Eduardo. La Galería Aurora que vendí tras su muerte siempre fue su pasión. Es justo que su legado continúe apoyando a artistas locales, ofreciendo becas, creando espacios para que el arte florezca en Valparaíso». Hice una pausa, observando cuidadosamente su reacción. «Para ti, hijo mío, dejaré la casa de verano en Viña del Mar
y una pensión mensual modesta pero suficiente. El resto, incluyendo esta casa, formará parte del patrimonio de la fundación. Esperaba quizás indignación, protestas, incluso ira. En cambio, Nicolás asintió lentamente, una expresión de comprensión genuina en su rostro. «Es justo», dijo finalmente, «y conociendo a papá, creo que estaría orgulloso de esa decisión». «¿No estás molesto?», pregunté, sorprendida por su reacción. «¿Por qué lo estaría? He visto de primera mano lo que la ambición desmedida y la obsesión por lo material pueden hacer a una persona. Mira a Verónica, dispuesta a destruir una familia, a manipular, a mentir, todo por dinero y estatus». Suspiró profundamente. «No quiero ese camino para mí. Prefiero ganarme mi propio lugar en el mundo». Sentí una oleada de orgullo tan intensa que me dejó sin aliento. Este era mi hijo, el hombre que Eduardo y yo habíamos criado, emergiendo finalmente de la influencia tóxica que lo había nublado durante meses. «Hay algo más que debes saber», continuó, su expresión tornándose seria. «Verónica y yo hemos terminado». Aunque la noticia no me sorprendió completamente, dadas las circunstancias, sí me impactó la finalidad en su voz. «¿Estás seguro? Es una decisión importante, hijo. No quiero que la tomes solo por lo que ha pasado conmigo. No es solo por ti, mamá, aunque eso habría sido suficiente. Es por mí, por el hombre que quiero ser». Anoche, después de descubrir sus planes de declararte incompetente, tuvimos una larga conversación. Le di la oportunidad de explicarse, de mostrar algún remordimiento genuino. Sacudió la cabeza. En lugar de eso, comenzó a elaborar planes sobre cómo podríamos manejar la situación, cómo podríamos recuperar tu confianza para eventualmente seguir adelante con sus objetivos. «Lo siento, Nicolás, no lo sientas. Me has hecho un favor, mamá. Me has abierto los ojos antes de que cometiera errores irreparables». Se acercó y tomó mis manos entre las suyas. «Ahora entiendo por qué papá siempre decía que el respeto es innegociable. Sin él, no hay base para ninguna relación verdadera». Los siguientes días pasaron en un extraño limbo. Verónica, al enterarse de la decisión de Nicolás, reaccionó primero con incredulidad, luego con súplicas, finalmente con ira fría. Se mudó a casa de una amiga, prometiendo volver a recoger sus cosas cuando las aguas se calmaran. Nicolás encontró un pequeño pero encantador apartamento en el centro histórico de Valparaíso, con vista al mar y cerca de su trabajo. Lo ayudé a decorarlo con algunas piezas de mobiliario que Eduardo y yo habíamos guardado en nuestro depósito, tesoros familiares que algún día formarían parte de su propio hogar permanente. Mientras tanto, cumplí mi promesa de cambiar mi testamento. Contraté al abogado Sebastián Aguirre, conocido por su integridad y experiencia en derecho patrimonial. Juntos diseñamos la estructura de la Fundación Eduardo Moreno para las Artes, que no solo apoyaría a artistas locales, sino que también ofrecería programas especiales para adultos mayores, reconociendo y celebrando la creatividad que florece en todas las etapas de la vida. Una semana después del incidente del vestido, recibí una visita inesperada. El timbre sonó a media mañana, mientras regaba mis orquídeas recién rescatadas. Al abrir la puerta, me encontré frente a frente con Verónica. Estaba casi irreconocible, sin maquillaje, con ojeras pronunciadas y el cabello recogido descuidadamente. Parecía haber envejecido años en días. Por un momento sentí una punzada de compasión, rápidamente reemplazada por cautela. «¿Puedo pasar?», preguntó, su habitual tono autoritario, reemplazado por algo casi humilde. La conduje a la sala principal, ofreciéndole té por mera cortesía. Rechazó con un gesto de la mano, sentándose rígidamente en el borde del sofá. «He venido a recoger mis cosas», anunció, «y también a hablar contigo». «Te escucho», respondí manteniendo mi expresión neutra. «Lo que hiciste con el vestido», comenzó, una chispa de la antigua rabia brillando momentáneamente en sus ojos, pero se controló respirando profundamente. «Fue extremo, peligroso. Podría haberte denunciado. Podrías haberlo intentado», corregí suavemente. «Pero entonces tendríamos que discutir en un tribunal por qué estabas usando un vestido robado. ¿Por qué tenías correspondencia detallando planes para declararme mentalmente incompetente? ¿Por qué habías estado sistemáticamente apropiándote de objetos de valor tanto monetario como sentimental?» Palideció visiblemente. «Nicolás te contó sobre la correspondencia».
Mi hijo ha redescubierto el valor de la honestidad. Nos miramos en silencio por un momento, como dos combatientes evaluando sus fuerzas antes del enfrentamiento final. ¿Sabes?, dijo finalmente, con una risa breve y sin humor. Cuando te conocí, pensé que eras la típica viuda rica y solitaria, fácil de manipular, desesperada por compañía, dispuesta a ceder cualquier cosa para no quedarse sola. Y yo pensé que eras una joven ambiciosa pero básicamente decente, que haría feliz a mi hijo. Ambas nos equivocamos, concluyó, con una honestidad que me sorprendió. Así parece. Se levantó alisando nerviosamente su falda. Me llevaré mis cosas hoy. He contratado un servicio de mudanzas que vendrá por la tarde. Muy bien. Cuando se dirigía a la puerta, se detuvo y se volvió hacia mí. Solo por curiosidad, ¿qué pusiste en el vestido? Los médicos nunca identificaron el agente irritante específico. Sonreí levemente. Un antiguo secreto familiar. Digamos que mi abuela tenía conocimientos que no se encuentran en los libros de texto modernos. Por un instante, creí ver algo parecido al respeto en sus ojos. Luego se desvaneció, reemplazado por su habitual frialdad calculadora. Adiós, Eulalia. Adiós, Verónica. Cuando se fue, sentí una extraña sensación de cierre, como si un capítulo turbulento de mi vida hubiera terminado finalmente. No había triunfo ni euforia, solo la tranquila satisfacción de haber defendido mi dignidad, mi espacio, mi derecho a existir plenamente incluso en mis años dorados. Los meses siguientes trajeron cambios significativos. La Fundación Eduardo Moreno para las Artes se inauguró oficialmente en primavera, con una exposición de artistas locales emergentes en un espacio renovado que antes había albergado mi boutique. Nicolás, sorprendiéndome gratamente, se ofreció como voluntario para manejar los aspectos financieros de la fundación, aportando su experiencia contable a la causa. Transformé parte de mi mansión en un centro cultural para artistas mayores, un espacio donde hombres y mujeres de mi generación pudieran explorar su creatividad sin sentirse marginados o invisibles. Las tardes de pintura, escritura y música pronto se convirtieron en acontecimientos sociales esperados, atrayendo a personas que, como yo, se negaban a desaparecer simplemente porque habían cruzado cierto umbral cronológico. Nicolás y yo establecimos una nueva rutina: almuerzos dominicales en el Café Las Violetas, caminatas por la Plaza Mirador cuando el clima lo permitía, conversaciones honestas sobre nuestras vidas, nuestros errores, nuestras esperanzas. Lentamente, dolorosamente a veces, reconstruimos nuestra relación sobre cimientos más sólidos: respeto mutuo, honestidad, reconocimiento de nuestras respectivas humanidades completas. Un año después del incidente del vestido, como había llegado a conocerse en nuestro círculo social, recibí una invitación para el evento benéfico anual del Centro Cultural Las Américas. Al abrir el sobre, encontré una nota manuscrita de Santos Orellana. Querida Eulalia, tu presencia el año pasado ciertamente hizo del evento algo inolvidable. Esperamos contar contigo nuevamente, preferiblemente sin emergencias médicas esta vez. Con cariño, Santos. Sonreí ante su humor sutil. Luego abrí mi armario y contemplé las opciones. Mis dedos se detuvieron en el Valentino verde esmeralda, ahora restaurado a su condición original, limpio de cualquier residuo del polvo de urticaria. Lo descolgué, sosteniéndolo contra mi cuerpo frente al espejo. El verde seguía complementando mis ojos, como Eduardo siempre había dicho. La tela seguía cayendo elegantemente, a pesar de los años y las alteraciones temporales. ¿Por qué no?, me dije. A los 68 años sigo siendo Eulalia Moreno, y mi tiempo está lejos de acabarse. Mirando hacia atrás, mientras contemplo las orquídeas que ahora florecen nuevamente en mi jardín interior, comprendo que mi historia es mucho más que un simple conflicto familiar. Ha sido una batalla por mi propia identidad, por el derecho a existir plenamente a mis 68 años, con mis recuerdos, mis elecciones y mi dignidad intacta. Cuando abrí las puertas de mansión Los Cipreses a Nicolás y Verónica, creía estar haciendo un favor a mi hijo y su esposa. Jamás imaginé que esa decisión, tomada desde la soledad y la vulnerabilidad tras perder a Eduardo, se transformaría en una erosión sistemática de mi espacio, mis recuerdos y mi valor como persona. La forma
en que Verónica sutilmente comenzó a disminuirme, llamándome vieja acabada, diciendo que mi tiempo ya había acabado, fue un veneno de acción lenta que, gota a gota, fue minando mi autoconfianza. Lo peor no fue que usara mis vestidos o joyas. Lo verdaderamente doloroso fue la forma, sin permiso, sin respeto, sin reconocimiento del valor sentimental que esas piezas tenían para mí. Cada vez que encontraba un pañuelo de seda transformado en cojín o una joya que Eduardo me había regalado siendo exhibida en redes sociales como un hallazgo vintage, sentía como si pedazos de mi historia estuvieran siendo arrancados de mí. El dolor de la invalidación es diferente a cualquier otro. No es un dolor agudo que puedas señalar diciendo «me duele aquí». Es un dolor difuso que se expande como tinta en agua, contaminando cada aspecto de tu existencia. Es despertarte preguntándote si todavía importas. Es mirarte al espejo y no reconocer a la persona que te devuelve la mirada. No por las arrugas o el cabello blanco, sino porque tus ojos han perdido el brillo de la certeza de quién eres. El momento decisivo llegó con mi vestido valentino verde esmeralda, el último regalo significativo de Eduardo antes de enfermar. Cuando descubrí que Verónica no solo planeaba usarlo en el evento benéfico, sino alterarlo para modernizarlo, algo dentro de mí se reveló. La decisión de usar el polvo de urticaria no fue impulsiva ni maliciosa, fue un acto de resistencia, una forma de hacerme visible nuevamente en mi propia historia. Lo que jamás anticipé fue descubrir, tras el incidente del vestido, que el plan de Verónica iba mucho más allá de apropiarse de mis pertenencias. La correspondencia con el abogado, detallando estrategias para declararme mentalmente incompetente, reveló una traición mucho más profunda. Un intento calculado de despojarme no solo de mis cosas, sino de mi autonomía, mi capacidad legal, mi derecho fundamental a tomar decisiones sobre mi propia vida. Esta revelación, dolorosa como fue, trajo consigo una liberación. Finalmente, Nicolás pudo ver la verdad que había estado frente a sus ojos durante meses. Nuestra relación, dañada por su ceguera voluntaria ante el comportamiento de Verónica, comenzó lentamente a reconstruirse sobre cimientos de honestidad y respeto mutuo. La carta de Eduardo, encontrada providencialmente en esos días turbulentos, me dio la fuerza para tomar decisiones importantes, cambiar mi testamento, crear la Fundación Eduardo Moreno para las Artes, transformar parte de mi casa en un centro cultural para artistas mayores. No fueron actos de venganza, sino de justicia y propósito. Hoy, un año después, mi vida ha florecido de formas que no hubiera imaginado. La Fundación está ayudando a jóvenes artistas valparaísinos a desarrollar su talento. El Centro Cultural se ha convertido en un vibrante punto de encuentro donde personas de mi generación redescubren su creatividad. Nicolás y yo hemos sanado heridas profundas, encontrando un nuevo equilibrio en nuestra relación basado en el respeto genuino. Y aquel vestido valentino verde esmeralda, desencadenante de tanto dolor y transformación, vuelve a ocupar su lugar de honor en mi armario. Lo usé nuevamente en el evento benéfico de este año, causando murmullos y sonrisas cómplices entre quienes conocían la historia. Al usarlo, no buscaba provocar ni recordar el pasado doloroso, sino afirmar una verdad simple pero poderosa. A mis 68 años, sigo siendo Eulalia Moreno, completa, valiosa, digna de respeto. Mi tiempo, contrario a lo que Verónica creía, está lejos de acabarse. La lección más importante que aprendí es que envejecer no significa desaparecer. No significa renunciar a tu derecho a espacio, a voz, a respeto. No soy una versión disminuida de lo que fui. Soy la suma total de todas mis experiencias, amores, pérdidas, triunfos y aprendizajes. Cada arruga en mi rostro cuenta una historia. Cada cana en mi cabello ha sido ganada. Cada memoria guardada en un vestido, en una joya, en un objeto, es parte del tejido rico y complejo que forma quien soy. Si te identificas con esta historia, si has sentido tu existencia minimizada, tu voz silenciada, tu valor cuestionado por tu edad, quiero que sepas que no estás solo. Tienes derecho a ocupar espacio, a ser visto, a ser escuchado. Tu tiempo no ya pasó. Tu tiempo es ahora, es siempre mientras estés aquí. Y si eres más joven, quizás de la edad de Verónica o Nicolás,
Espero que esta historia te haya ofrecido una perspectiva diferente sobre el envejecimiento y el respeto debido a quienes vinieron antes que tú. Las personas mayores en tu vida no son reliquias, obstáculos o cargas. Son individuos complejos, con historias ricas, conocimientos valiosos y sentimientos tan intensos y válidos como los tuyos. Ahora, querido espectador de Abuela Recordó, te pido un momento más de tu tiempo. Si esta historia ha tocado alguna fibra en tu interior, si te has visto reflejado en ella o simplemente te ha conmovido, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Cada nuevo suscriptor es una validación de que historias como la mía merecen ser contadas y escuchadas. Activa también la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Publicamos nuevas historias todos los días, cada una con sus propias lecciones y reflexiones que podrían resonar contigo de maneras inesperadas. Tus comentarios son extremadamente importantes para mí. Cuéntame si has vivido algo similar o si conoces a alguien que ha pasado por una situación parecida. ¿Cómo lo manejaste? ¿Qué consejos darías a alguien enfrentando la invalidación por su edad? Tu perspectiva podría ayudar a otros espectadores que estén pasando por lo mismo. No olvides dejar tu me gusta para que más personas puedan encontrar esta historia. Cada interacción ayuda a nuestro canal a crecer y alcanzar a quienes necesitan escuchar estos mensajes. Y si puedes, considera apoyarnos con gracias, nuestra forma de recibir donaciones para mantener el canal funcionando y trayendo nuevos contenidos diariamente. Producir estos videos requiere tiempo, investigación, guión, grabación, edición, un trabajo en equipo que solo es posible gracias a tu apoyo. Tu contribución, por pequeña que sea, hace una enorme diferencia para que podamos seguir compartiendo historias como esta. Visita también nuestro archivo de videos anteriores. Tenemos decenas de historias emocionantes sobre superación, aprendizaje y las complejas dinámicas familiares que todos enfrentamos en diferentes momentos de la vida. Recuerda siempre, tu historia importa. Tu voz merece ser escuchada. Tu valor no disminuye con la edad, se profundiza, se enriquece, se vuelve más complejo y hermoso, como un buen vino que mejora con el tiempo. Desde el fondo de mi corazón, gracias por escucharme. Hasta el próximo video aquí en Abuela Recordó.